Nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz. Pues estamos aquí de nuevo después de nuestro espacio informativo y nos encanta un miércoles más saludar a nuestra psicóloga de guardia, doña Pilar Muñoz. Muy buenas noches. Buenas noches, doña María Jesús. Un placer nuevamente compartir este espacio con usted y con todos nuestros seguidores. Un placer. Claro que sí, el tema que nos trae hoy es súper interesante y seguramente mucha gente no se para a pensar en ello. A lo mejor sí se sienta delante de la televisión, pero no piensa las consecuencias. El tema que nos trae usted es hoy, que parece muy técnico, pero como ya saben, doña Pilar nos lo va a explicar de manera perfecta y que va a quedar clarísimo. La neotelevisión y el impacto en el imaginario colectivo. Ahí queda eso. Exacto. Parece ahí un palabra, pero como nos pilla de lleno a todos, y sobre todo a poblaciones más débiles, más diana, pues he escogido esta semana este tema porque ha salido de unos estudios que han hecho en universidades americanas, que son los que en definitiva tienen presupuestos para hacer estos estudios, que había bajado significativamente, ya saben nuestros seguidores, que significativamente tiene relación con estadísticamente cómo tienen una variación los datos de algunos de los aconteceres sociales. Entonces, cómo baja significativamente el cociente intelectual, lo que se conoce popularmente como el CI, en poblaciones occidentales. ¿Por qué en poblaciones occidentales? Hombre, porque en países orientales tienen otro tipo de esparcimiento, de ocio, y además en otro tipo de latitudes pues tampoco los medios audiovisuales están tan desarrollados y tan instalados y la población está tan inmersa y tan pegada o enganchada a los medios audiovisuales. Entonces, aunque Internet está desplazando a la televisión sigue siendo la estrella de los hogares y la estrella de la información y de los relatos, ¿no? Entonces vamos a ver por qué realmente ha bajado el CI, es decir, qué enfermedades, qué síntomas produce la neotelevisión. Y si hablamos de neotelevisión es que es una nueva televisión y que ha cambiado respecto a la televisión de inicio. Yo puedo decir que asistí a la aparición de la televisión en España, ¿no? Cómo empezaba la primera parrilla de programas, cómo era el tipo de programas. Entonces me da una perspectiva y supongo que muchos de nuestros seguidores que tengan más o menos los 50, pues sabrán también cómo ha habido este cambio, no así las poblaciones más jóvenes que ya están metidos de lleno en esta neotelevisión. Bueno, entonces sin más dilación vamos a ver cuáles son las características de la neotelevisión. Primero, hemos pasado de los grandes relatos a los microdiscursos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en la parrilla de programación hace años había unos contenidos donde se enculturizaba a la gente con menos potencial de cultura, menos posibilidades educativas, y había series que tenían una base histórica y que aproximaban una historia de la producción escrita, es decir, de los libros, con imágenes y con relatos más sintetizados en series. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a series de una altura y de una producción muy seria, como Fortunata y Jacinta, no sé si usted la recuerda, doña María Jesús. Sí, algo me suena. Era pequeña, pero me suena. Bueno, Yo, Claudio, era una serie magnífica de todo el entramado del Imperio Romano, Cañas y Barro, es decir, era una televisión que se dedicaba a mostrar a las poblaciones más desfavorecidas, a meterlas en una cultura y conectarlas con una historia, con un pasado que por las circunstancias sociales o personales no habían podido acceder. Bueno, pues entonces la evolución del medio audiovisual y las mutaciones simbólicas y formales en el discurso televisivo. Estas mutaciones no han sido ajenas a la crisis general, que es la crisis que estamos sufriendo y que es una crisis del discurso público y sobre todo del discurso político. Es decir,
que cuando hay un descrédito de lo político, hay un descrédito de lo económico, se trata de hacer mutaciones para presentar distracciones, para presentar programas más vacíos de contenido, simplemente para adormecer y para que la gente se distraiga o se disperse de verdaderamente algo más grande, más grave y que nos concierne a todos. Entonces, lo que decían antes los romanos de pan y circo, bueno, pues ahora es pan y televisión, ¿no? Entonces ha cambiado bastante, tanto el símbolo como la forma, ¿no? Porque antes la televisión era como mucho más seria, incluso la presentación eran escenarios siempre en estudio, eran escenarios muy serios, con poca artificiosidad, es decir, en una mesa de telediario sencilla, un presentador más o menos neutro, con colores neutros, y ahora se ha cambiado todo eso como una especie de pseudo-realidad. Es decir, que ahora mismo escuchar el mensaje del tiempo, el programa del tiempo, pues aparecen una serie de impactos visuales que cambian de colores, que la presentadora interactúa con la gente, que hay incluso fotografías que mandan las personas de su pueblo, de imágenes y acaban con refranes. Es decir, que todo esto nos da la idea, dice, hombre, pero esto está bien. No, no está del todo bien, porque va generando una pseudo-realidad. Es decir, nos presentan una realidad, pero en el fondo es más ficción y lo que hacen es jugar con la imagen. Ujú. El, Doña sí, Pilar, no sé si va un poco en consonancia con esto o relacionado con esto que trata usted de explicar, vamos, y que estamos entendiendo perfectamente, pero yo he escuchado que algunos científicos dicen que ahora los niños actualmente están acostumbrados a ver más imágenes por minuto. La manera de presentar, como bien dice, la información o las imágenes o los vídeos, los dibujos animados, son como mayor número de fotogramas por minuto, cosa que antes no pasaba, ¿no? es que acaba de dar pues un dato extremadamente importante, porque hace como 10 años que esto ha sufrido un cambio vertiginoso. Hace 10 años hubo un brote de epilepsia en Japón. Bueno, investigaron a ver en población infantojuvenil y estuvieron viendo parámetros neurológicos y descubrieron que la cantidad de imágenes por milisegundo tan rápidas, tan cambiantes, que además no eran planos donde el ojo se centrara en un foco, sino en varios, producía en determinados, cuidado, en cerebros más predisponentes, producía epilepsia. Pero Eso. además de esto, los niños que por la mañana mientras se toman su desayuno, las mamás por aquello de dejar la educación y la crianza en manos de la gran nodriza, la gran cuidadora que es la televisión, les ponen los dibujos, que parece que es una conducta muy inocente, de inocente no tiene nada, porque los niños llegan al colegio muy activados, excesivamente activados, porque no tienen que hacer nada y el cerebro está procesando a unos niveles muy rápidos, es decir, está acostumbrado a mantener una activación neurológica que cuando cede y pasa a tener que activarse en el medio del aula a través de las explicaciones del profesor o de la pizarra, el niño desatiende, el niño se queda como apático, no encuentra que no se engancha, que el estímulo tiene Ujú. poca potencia para estar enganchado. Por eso hay muchos déficits de atención ahora que no son de causalidad neurológica, sino de causalidad externa, en concreto de causalidad de los medios audiovisuales, porque el cerebro no procesa de la misma manera y son dos rutas distintas, tienen dos palabras, una es la rectopulvinar y otra la geniculoestriada. Cuando se lee, cuando se procesa la palabra, lo escrito, se procesa por una ruta que es menos intensa pero más duradera. Es decir, cuesta más leer que ver la televisión. Eso es fácil de comprender. Entonces, el niño cuando tiene que hacer el esfuerzo de leer, digamos que ese área del cerebro, que en concreto está en el lóbulo temporal, como por encima de la oreja,
y que son las áreas de Wernicke y de Broca, que son las áreas del lenguaje, está menos estimulada que la parte visual, la parte de imagen. Entonces, son niños que necesitan, y en los colegios se están poniendo ahora pizarras digitales, y se hace con por aquello de conectar con las nuevas tecnologías, se hace para mí un uso abusivo de la imagen y de los medios audiovisuales en las escuelas, cuando ya los niños vienen demasiado activados de su casa y lo que hay que entrenarles es precisamente por la entrada del aprendizaje, que es precisamente la geniculostriada, es decir, la parte de la palabra, no de la imagen. Pero a más, también se investigó aquí en el Departamento de Psicología Social de la Complutense, que no se dio demasiado eco ni se investigó lo suficiente, que este tipo de dibujos animados, tanto por la forma como por el contenido, preparaban un cerebro adictivo, y que esos niños que habían visto más de 3 horas este tipo de dibujos manga, había una correlación bastante alta. Cuando decimos correlación en términos estadísticos, es más del 0,5. Había una correlación demasiado alta entre estos niños, y vuelvo a repetir y despacio, que pasaban 3 horas viendo este tipo de dibujos manga, y el consumo de sustancias en la adolescencia, porque se trabaja este tipo de neurología rápida, de neurología de enganche pasivo a factores externos altamente intensos. Cuando digo intensos, son sonidos, colores demasiado brillantes, cambios excesivos. Entonces, tanto el ojo como el oído y como el cerebro son incompatibles con lo que es el desarrollo adecuado, el desarrollo deseable, que es el desarrollo de lo reflexivo, de la lógica, del pensamiento y de la autogestión. Pero Con doña lo- Pilar, entonces, ante esta multitud de estímulos, esta manera de presentar pues todo a los niños a través de los medios audiovisuales, redes sociales, internet, ¿cómo hacemos para volver a eso que usted dice? Es muy complicado, ¿no? A pues esa parte más reflexiva y, no sé, nos, analítica. claro, nos estamos refiriendo, porque efectivamente son cerebros más plásticos, más vulnerables, pero estas situaciones también son aplicables a población adulta. Pero vamos a dar una pequeña recomendación, que habrá algunas personas que digan: llevará razón la psicóloga, pero yo no estoy dispuesto a hacer. El sumum de la Espero barbaridad. que no piense eso los oyentes que nos Bueno, pero escuchan. ya verá como sí, porque aquí hay de todo, ¿no? Sobre todo, yo lo entiendo, porque las Es complicado. personas mayores estamos cansados, estresados, y necesitamos tiempos de liberación de la fatiga, tiempos de refresco, que se llaman en psicología. Pero los tiempos de refresco no significa ponerse delante de un objeto audiovisual de manera pasiva y sin espíritu crítico para que nos caiga todo, porque yo no me pongo delante de la lavadora a verla dar vueltas. Ujú. Parece que es como de perogrullo, pero es igual el símil de la lavadora con el de la televisión. No, no, Bueno, si pues además doña Pilar ha dado en el clavo. ¿Sabe qué pienso yo? Las horas que hemos pasado, y yo reconozco que he claro, pasado muchas horas en mi adolescencia pegada a la televisión, y hay que hacer la prueba, y ahora muchas personas mayores también lo hacen, o no tan mayores, ¿no? Que se quedan ahí como anestesiadas ante la televisión. Hagan la prueba de ponerse frente a la televisión y apagar el mando y obsérvense. exacto. Hay una especie como de síndrome de abstinencia. Llegas a casa y lo primero que pones es la televisión, aunque no la prestes atención, pero es esa necesidad del ruido de fondo para estar activado. No, es que uno no necesita estar activado. Activado en ese sentido de estar conectado con un ruido, con una estimulación. Es que precisamente lo que uno necesita es lograr tiempos de reposo, de silencio y de introspección. Pero claro, decir esto hoy en día poco menos que va de retro Satanás. Bueno, pues vamos a lo que iba a proponer, y es en los viajes, y ahora es un momento estupendo para ponerlo a prueba, en los vehículos de alta gama o de media gama, en los reposacabezas traseros ya instalan aparatos de televisión para poner películas. Porque los niños pues viajan mejor, viajan más tranquilos. Esto es un despropósito. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ir acostumbrándose a esperar,
acostumbrándose a autorregularse. Y en los viajes era el momento pues de los pasatiempos, de los juegos de veo que ves. También es el momento de relajarnos, Ujú. de dormir en los asientos traseros, de ir haciendo paradas. Bueno, pues es que el viaje en sí no es para anestesiarnos, sino para disfrutarlo. Cuando vas a los hoteles o a la playa, al niño antes se le ponía el chupete para que no llorase. Ahora es que realmente se le pone o el móvil o la tablet. Claro, los padres te dicen, no, no, si está viendo Pingú, está viendo lo que quieras, pero es que el niño no disocia lo que es comer de lo que es ver o de lo que es ocio. Y es que comer, lo mismo que dormir, lo mismo que trabajar, son tareas individuales, que son tareas que tienen que hacerse con reflexividad. Es decir, el niño tiene que aprender a comer y tiene que aprender a partir y tiene que aprender a ir haciendo una motricidad fina de empujar con el pan, de coger correctamente el tenedor, el cuchillo, y ya el sumum Ujú. es asociar el medio audiovisual con que la mamá le vaya enchufando la comida. No, esto es un Sí, 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 despropósito. sí, sí. Eso Claro, se hace mucho, sí. claro, cuando llegan al colegio, a la guardería y tienen que recortar, hacer picados o escuchar en la asamblea un cuento, estos niños tienen graves problemas y no les pasa nada, no tienen ningún trastorno, simplemente han estado habituados a una conducta que es anómala para el crecimiento. Es absolutamente anómala. Es como si para comer tuviéramos que tener un parque de atracciones y mientras el niño se está Sí, sí, montando en la sí. montaña rusa, vamos detrás con el puré. Pues bueno, claro, esto no tiene... Todo para facilitar la tarea a la madre. Si se hacen males, ¿verdad? Sin Claro, querer a claro. veces. Claro, es que ya no es la televisión, que en muchos hogares, que esa es otra en los adultos, no se comunican, no se explica cómo ha ido el día, no se habla de lo buena que está la carne o de lo mala que está la carne, de lo fría que está la sopa o de lo apetitosa que está la sopa. Ujú. Es que a veces hasta se nos cae la comida de la boca porque estamos babeando con la televisión. ¿M? Sí, sí, sí. Pero es que hemos llegado a tal punto y la televisión es tan cambiante en tiempos y en contenidos que los hacen coincidir en contrastes y en contradicciones que estamos comiendo y en el telediario que ha cambiado de forma y de contenido porque el telediario, en vez de ser algo expositivo, es algo de relato, de un relato torticero. Entonces nos pueden poner una gran catástrofe e inmediatamente después ponernos una boda real con toda la gama de vestidos. ¿Qué ocurre? Sí, sí. Que el cerebro, en lugar de detenerse en la catástrofe, en tener un sentimiento de empatía o un sentimiento de asombro, de rechazo, nos hemos habituado y Sí, sí, somos se crea una capaces. insensibilidad, ¿verdad? Hacia Claro, estos. claro, pero es que esto no se queda en un departamento estanco en nuestro comedor o en la cocina. Es que cuando salimos a la calle y vemos en el metro cualquier tipo de situación de violencia, de agresividad, nos inhibimos porque no nos parece, nos hemos acostumbrado al ogore, al morbo. Y ya no le digo nada cuando dicen las palabras que yo creo que las dicen con toda la intención para provocar la atención, aunque el mensaje, que se llama doble vínculo, cuando dices una cosa y en realidad quieres decir lo contrario, es el siguiente. Ahora vamos a ofrecer unas imágenes que hieren la sensibilidad de algunos espectadores. No Ujú. hay nadie que cumpla el propósito de los mediadores. Todo el mundo dice, apártate niño, que voy a verlo. Claro, si Sí, ya sí, nos sí. hemos acostumbrado a vísceras, cuestiones que son de la esfera íntima, pero de la esfera íntima en cuestiones corporales, porque te pueden sacar un cerebro ahí pues hecho migas o cualquier barbarie de estas de los terroristas, lo mismo, y pues sigues comiendo. O en programas, en los programas de estos más que de corazón, pues esos son de vísceras, pues pueden hablar de verdaderas atrocidades, de contar cómo uno se ha encamado con pelos y señales con una señora y también lo vamos dando por normal.
Eso es. Nos hemos habituado de tal manera que cuando estamos tomando un café con nuestras amigas, nos hemos acostumbrado también a la falta de pudor y a la pornografía de lo íntimo. Y te encuentras tú relatando cómo has tenido las últimas relaciones íntimas con tu pareja. Y Sí, sí, eso sí. no nos damos cuenta de que ha sido un aprendizaje social a partir de una manipulación de los medios. Es decir, Está claro que a través de los medios, pues se está, entre comillas, educando, que no es el motivo de los medios educar a la gente, pero es una gran responsabilidad la que se tiene y se pueden claro, crear monstruos, ¿no? A través claro, de las dictaduras a lo largo de la historia, pues ha sido como han manipulado a la población. Y respecto a lo que decía anteriormente, discúlpeme que la sí, interrumpa, sí, no, por favor. respecto a las imágenes que hieren la sensibilidad, lo que, lo que hace en el caso mío, supongo que, no sé si el suyo, supongo que también el de muchos oyentes, es perder un televidente en ese momento porque lo que hago es Claro, cambiar directamente de canal cuando me dicen claro. que hiere la sensibilidad. Claro, claro, efectivamente. Pero además de eso, nos debemos acostumbrar a elegir, eh, como se elige, pues a la hora de comprar, que tampoco se elige, porque todo esto, todos los programas de mayor audiencia son los programas sensacionalistas, de cotilleos, de morbo, de amarillismo, de catástrofes, son los que tienen mayores Audiencias, empresas, no, también, mayores empresas de publicidad. Con lo cual, también, claro. todo está pensado para que cuando salgas de tu casa empieces a comprar masivamente todo aquello que has visto, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, Ujú. uno tiene que decir, bueno, vamos a ver, quiero ver esta serie. Bueno, pues muy bien, la echan de 10 a 11. Pues no hay que poner la televisión a las 8, hay que ponerla a las 10. Y si hay anuncios, uno se los traga. Y dice, bueno, pues hay anuncios, pues mira, me pongo a hacer otra cosa. Es decir, que juegan precisamente con esa pasividad y con esa falta de espíritu crítico de saber elegir y saber decidir qué sí y qué no. Y a lo mejor uno decide ver pues un gran relato de hace poco, Isabel o Carlos V, y a lo mejor el enfoque que han dado a esa serie no te gusta y no tienes por qué verla hasta el final. No tienes por qué engancharte por amor de que en la oficina luego lo vea todo el mundo. Es decir, que somos muy libres, pero en el fondo los medios audiovisuales lo primero que quitan es la libertad. Y somos esclavos, pero esclavos contentos, porque nos creemos, como tenemos el mando y está en la individualidad de nuestra casa y no vemos ninguna mano negra, nos creemos que Ujú, somos libres en absoluto, porque ujú. nos vemos comprando el bronceador de turno y el balón de playa de turno que ha salido entre medias de la serie, que sí es un gran relato, pero que detrás hay una empresa comercial que quiere aprovecharse de esto. Y somos exactamente igual de vulnerables que los niños más, pero los adultos tampoco nos quedamos atrás. Y hay dentro de las poblaciones diana, que me parece un ejercicio de inmoralidad por parte de los programadores y productores, que los productores, no nos engañemos, no son titiriteros, esos son los que aparecen en la televisión, pero las personas que programan la parrilla televisiva son personas con mucha cultura, con mucho poder económico, serios, concienzudos, normalmente ya pintan canas en despachos donde hay marketing y donde hay cifras y donde se cuecen las cosas que luego nos van a dar a nosotros para que comamos, ¿no? Entonces, la población diana, donde la mayoría de la parrilla informativa está dedicada a este tipo de personas y por ende de cerebros y más allá, que es lo único que interesa, de bolsillos, son las amas de casa de bajo nivel educativo. Los programas de la mañana, Doña María Jesús, son los Ujú, magazine, donde lo mismo se habla de un crimen que ha ocurrido terrible y que ujú, se llevan a pseudoexpertos. Bueno, ujú. pues puede ser un pseudoexperto un tarotista o una, Que claro, sí, sí, me hace gracia el tarotista, pero sí es verdad. De todos modos, hay que decir también un inciso, permítame, sí, que sí, cada vez ocupan más espacio los sucesos en estos programas.
Y cuanto más precisamente. macabros, mejor. Claro, precisamente porque hay tal descrédito de la res política, es decir, del desencanto que hay de que el ciudadano medio ve que no hay un discurso serio, que no hay un discurso coherente, que no hay personas con una congruencia y con una moralidad. Entonces, el propio sistema decide anestesiar y decide paliar eso presentando a unos políticos no veraces, o sea, no les importa la verdad, sino la credibilidad. Es muy diferente, Ujú. ¿eh? Es muy Es diferente. verdad. Entonces, en vez de presentar un debate, usted se acuerda de un gran espacio que había, que estaba muy bien diseñado, que era la clave. Sí, sí, La sí, sí. clave, el escenario, no era un escenario hoy, hoy, hippie, qué Nada, bien, nada. qué guay. Sí, 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 Eran sí. unas sillas, pues bien, es decir, unas sillas serias, no un escenario imposible, donde había expertos y donde, bueno, pues uno efectivamente tenía que seguir el hilo de la conversación. No se solapaban voces, vocingleros, la gente se escuchaba. El escucharse no significa que tengamos que estar de acuerdo, simplemente que voy a escuchar para luego refutar o confirmar. Ahora es que no se escuchan. Simplemente Ujú. están esperando a disparar sobre el otro, porque este tipo de combates, porque son voceos, pero con políticos, es lo que permite poner al individuo en una especie de ficción de que le están presentando una realidad política, pero no es una realidad política, es una ficción, para que no pueda darse cuenta verdaderamente del vacío que hay de personas morales, capaces, sabias, para llevar adelante un país, ¿no? Una Eh, especie de opio del pueblo, ¿no? sí, efectivamente. Con lo cual, la credibilidad de los líderes políticos. Bueno, en estas elecciones que acabamos de dejar atrás, ha habido entrevistas o incluso y momentos de intimidad en tu casa o en la mía, o vamos a tu casa o algo de la casa, ¿no? Sí, Con sí, un sí. personaje, bueno, pues que puede ser un personaje entrañable, un personaje pues, cercano a la gente, empático, de las artes, pero no es la persona idónea para hacer una entrevista a un político. Entonces, la credibilidad del político es hacernos ver que por la mañana prepara pues muy amoroso el colacao a sus hijos y que además los domingos pues tiene vida familiar y sale al campo y recoge margaritas. Quieren como humanizarles, ¿no? Como bajarles al terreno de lo mundano. Claro, Pero no sé si es claro, si claro, pero consiguen eso. humanizar no es el propósito de un político, Claro. es exponer su capacidad, su sabiduría y exponer un pensamiento y una lógica, que a lo mejor no va a estar al alcance de toda la población, cierto es, pero si a la población lo adormeces, verdaderamente no vamos a producir cerebros más capaces, sino más Claro. incapaces. ¿M? Y, No piensas más allá. claro, y hay veces que incluso cerebros más entrenados o más capaces cuesta seguir el discurso vacío y vacuo que tienen, porque se pueden pasar 10 minutos con palabras vacías, con palabras talismán, dándoles vueltas, movedores de palabras, que son prestidigitadores de las palabras, y dices, ¿Qué ha caramba, qué dicho? bien habla, pero ¿qué es lo que ha dicho? Sí, sí, pero pueden llevar días en esa Sí, 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 intervención en el medio de comunicación o meses como llevamos desde las pasadas claro, elecciones, no estas claro, las del año pasado, exacto, diciendo lo pero mismo sin decir nada. eso es, pero son como vendedores de crecepelos. Y no le vendo uno ni le vendo dos, que además le regalo tres y un peine para la niña. Bueno, pues ellos, y exactamente igual, cuando les ponen en un medio televisivo que nos quieren hacer pensar que es realidad, había otro programa que tenía mucho éxito, es Preguntas al presidente o Pregunte usted al presidente o algo así, que Ujú. ponían a población, bueno, ellos decían una población representativa. No, es una población seleccionada, Y pero muy preguntas súper seleccionada. seleccionadas. Sí. Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, eso el televidente dice, caramba, estoy viviendo en una realidad, porque lo que quieren es que tú te identifiques o con el jubilado, o con la ama de casa, o con la universitaria. Y lo consiguen porque nos han dejado el espíritu crítico atrás y nos han puesto emociones. Porque el ama de casa puede decir, ay, señor presidente, usted no puede imaginarse lo que es no llegar a fin de mes. Y dices, caramba, es verdad, yo siento lo mismo. No, es que no es yo siento lo mismo, ¿qué pienso al respecto de esto? Entonces, el
político de turno empieza a divagar. Primero empieza a mostrarse una imagen que ya está diseñada desde una estética que según sea la ideología, pero sobre todo cercana, con una gestualidad empática. Luego no les importa, porque además se ve que al final no responden a la persona y que le dice, bien, me alegra que me haga usted esta pregunta porque verdaderamente es importante y ahora nos movemos en un mundo globalizado donde esto es consenso, evidentemente es un consenso global de la Unión Europea y dices, me ha dado muchas palabras, pero a ver, ¿qué pasa de lo mío que no llego a fin de mes, ¿no? Sí, sí, palabras que se inventan, además de transversal Sí, por aquí, transversal no sé qué. sí. Bueno, ya lo del sorpaso ya es de ciencia ficción porque todo el mundo lo manejaba y ahí nadie sabía nada, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues las amas de casa durante la mañana tienen una ventana abierta al consumo, a lo frívolo, a las ideas cambiantes y contradictorias. Me molesté en hacer un análisis de los contenidos que salían en varias parrillas de Antena 3 y de Telecinco, sobre todo estas cadenas que son privadas y comerciales, pero vamos, también en la 1, ¿eh? Y era de una indecencia que uno se sorprendía. Y claro, la sorpresa no es de la indecencia, sino de la anestesia de los cerebros que están viéndolo. Estaban en un momento determinado, habían llevado a un médico generalista, a una psicóloga, sí, generalista también, a hablar sobre la anorexia. Bueno, está bien, muy bien, y bueno, pues había una preocupación que es real sobre la anorexia, los problemas, se habían llevado también a una niña de Reina por un día a una anoréxica, que es terrible esa imagen, porque si algo miran los medios de comunicación es presentar una imagen más extenuada, más andrógina. Sin haber salido del estudio estas personas, ni los expertos, ni las víctimas, estaban mostrando la pasarela del verano con la operación bikini. Y cómo se reducían las caderas y cómo se aumentaba el pecho y cómo había que hacer el tratamiento de las estrías. Estos dos contenidos de Madre mía. manera seguida, asociada, es perverso, es jugar con la población, porque tanto un contenido como otro, como lo dice esta señora, que además se presentan como iconos y se confunden la información y la noticia con ellos mismos, que la manera de relatarlo es que ellos mismos son la noticia, porque no se limitan a ser transmisores, sino que ponen de su tintura emocional y ya antes de dar la noticia ya han tomado partida por. Claro, esto la persona que está en su casa no es capaz de utilizar este filtro. Luego, una población diana son las amas de casa. Otra población diana... Una pregunta que le hago respecto a esto, doña Pilar, disculpe, porque me ha llamado la atención. ¿Usted cree que este procedimiento de los programas de televisión es algo casual? ¿Es algo No, que han hecho sin voluntad o está no. perfectamente orquestado y manipulado? Claro, por supuesto, no le quepa la menor duda. Ya Chomsky hablaba de lo que realmente se cuece detrás de los medios. Y por supuesto es bajar la edad mental, tratarnos a todos como menores de edad. Él daba una cifra estándar que era los 12 años, que es esa edad en la cual ya vamos teniendo un pensamiento abstracto, pero todavía estamos enganchados a un pensamiento concreto. Pretenden gestionar el emotivismo. Con el emotivismo se ha votado muchísimo en este país. Con el emotivismo se plantean muchísimas situaciones legales y muchísimas situaciones sociales. Las distracciones son fundamentales. El uso, la gramaticalización de la televisión. Si yo le digo a doña María Jesús, en 2 palabras, ¿qué me dice usted? Impresionante. Eso lo sacó un torero. Sí, Si yo le digo estar en el candelabro, eso lo sacó una modelo. Sí, sí, sí. Si yo le digo, yo por mi hija mato. Bueno, eso lo ha sacado una persona que, ¿cómo definiríamos a esta persona? Yo creo que es indefinible. Claro, es un juguete de la televisión. Sí, sí, sí. Sin Roto, embargo, totalmente.
es mucho más conocida pues que un escritor. Por ejemplo, bueno, lo tenemos a mano, no es es por deferencia a él, sí, pero no por peloteo, pues que don César Vidal, Ujú. o que cuando murió Adolfo Suárez, ese es otro de los realities, sacar la cámara a la calle y preguntar, cogiendo una población que según interese puede ser una población que más que DNI tiene célula de vacunación, porque es que es terrible. Bueno, pues según interese ponen la alcachofa en calles centrales, como por ejemplo la Puerta del Sol en Claro, Madrid. sí. Entonces preguntan si saben Ujú. quién es Adolfo Suárez y bueno, se puede uno quedar espantado. Dicen, eso era de una monarquía de los Austrias, ¿no? Pues ese debe ser alguno del pop español de los 70. Ah, claro. mm, Sin embargo, preguntas por esta persona que estábamos hablando de los magazines y sí que la conocen y sí que la siguen. Entonces, esto es peligroso porque lo que nos da idea es de lo que acabamos de decir de Chomsky, de la distracción que está funcionando para quitar cuestiones muy centrales, como puede ser la cuestión política, la dejación que hay ahora mismo, porque tenemos un vacío de autoridad en estos momentos, y en el vacío de autoridad en estos momentos hay más partidos digo, de fútbol, el deporte. ¿Por qué en los telediarios se acaba con deporte y no con deporte como antes que decían, bueno, por la quiniela? No, no, ahora es que te cuentan si el jugador de turno, el mazao, se ha hecho un tatuaje o si ha dejado a la señorita de turno, o Ujú. si ha habido una pelea con muertos o con heridos dentro del campo, o si la bengala ha sido tirada de aquí o de allá. Es decir, también los espacios informativos, los espacios más neutros, más serios, han sido tocados por el sensacionalismo. Pero además han querido invadir nuestra realidad, nuestra intimidad, hasta hacernos uno con la ficción y con nuestra realidad. Eh, Hay ahora mismo espacios para todos los gustos, pero todos desde la ficción. ¿Que no sabemos cocinar? Ahí está MasterChef, pero MasterChef es una ficción total, dentro de que están haciendo una tortilla francesa. Yo no sé usted, doña María Jesús, pero yo le puedo asegurar que en mi casa no tengo ese despliegue de medios, de una Oh, la batidora verdad. fácil, de una esferificación, y sobre todo no tengo acceso a comprar en un súper que está todo magníficamente bien, de una calidad estupenda, porque hay veces que tengo que pedir un ajo a la vecina para hacer. Claro, entonces uno piensa primero que necesita adiestrarse porque las lentejas que hace de toda la vida no son buenas lentejas porque no se aproximan a esto, ¿no? Ujú. Eh, ¿Que uno quiere bricolaje? Pues también tiene una serie de bricolaje para decir lo poco creativo y lo estándar que tiene la casa. Y que lo que tiene que hacer pues es pues pintar una caja de fruta y ponerla en modo de aparador, porque nos lo han puesto ahí. Claro, luego resulta que la pintura, aparece la publicidad de que lo tienes que comprar y la caja de frutas te ha costado cero, pero la pintura es donde te lo vas a gastar. Eh, que queremos tener un imaginario colectivo de que esto se desmonta y de que no hay sitio para trabajar y que los jóvenes se están yendo masivamente del país, lo cual es cierto, y que poco menos que España, pues bueno, que esto no hay, es invivible. Bueno, vale, bien. Entonces el imaginario colectivo es que en prime time nos sacan españoles por el mundo o madrileños por el mundo. Le puedo asegurar, doña María Jesús, que conozco personas que se han ido a otras latitudes y no lo están pasando nada bien. No Pero no, están tan bien como claro, en pero es estos que programas, ¿verdad? Que es todo estupendo. Da como ganas de irse cuando eso ves a es, esta gente. eso es. Nuevamente el doble vínculo. Por un lado, qué barbaridad que se están yendo nuestros jóvenes. Sí, es cierto, vamos a ver por qué, cómo lo arreglamos. España tiene unos paisajes, vamos, que no tienen nada que envidiar ni a los del Mississippi, ni a los de Filipinas, ni a los de las Seychelles. No tiene nada que envidiar. Sin embargo, nos Sí. presentan un sentido vital, o sea, la gente que está allí está feliz, está happy, todo se le resuelve porque sí, tienen unas vidas maravillosas, todo les va muchísimo mejor y lo único que echan de menos es el jamón y la tortilla de patata. El resto no hay nada. Claro, uno se va a la cama con un mosqueo del 7 porque dices, yo estoy haciendo aquí el indio. Claro, con lo cual Ujú.
te van haciendo una realidad, pero no es una realidad. ¿Por qué? Porque no ha sido algo elegido al azar, sino que este tipo de personas han sido cribados y antes han visitado los escenarios que van a sacar y los que no van a sacar, ¿eh? Y cuando también hay realities de catástrofes, también hay silencio de los expertos y donde dices, bueno, esto no lo podemos contar y esto no lo puedes ver, pero te hacen creer que estás en el entresijo de todo. Por ejemplo, dentro de las urgencias de un hospital. Ah, bueno. Eh, Sí, ese es el último programa, ¿verdad? Que hay. Claro, es que Hay esto uno no como puede de ser. realidad virtual, como decía Claro, usted. pero ¿cómo me van a echar como una periodista, la pobre, que hacía un programa de 21 días, donde se metía 21 días con los homeless, 21 días, vamos a Sí, ver, los 21 días es que recorto y pego, recorto y pego para en lo que 3 días. quiero que llegue. Entonces, ella misma, a veces los presentadores y los mediadores se confunden ellos mismos con el metacanal, es decir, se meten ellos mismos también como juguetes y grabaron su propio parto. Eso me parece una pornografía de la intimidad, Ujú. porque en el parto de una señora tiene que estar los especialistas y el marido o su madre o quien ella decida, pero no el resto del mundo, porque nos hemos acostumbrado a esa invasión de la intimidad, ¿eh? Por no hablar de la falta de pudor y el desvelar todo. Hay un canal que echaban una isla, pero no era una isla cualquiera, una isla donde había un escenario idílico, con una especie de palafitos, con unas telas maravillosas, unos búcaros con flores, que se llamaba Adán y Eva o algo así, ¿no? Que Ay, estaban eso era tremendo. Yo de verdad digo, ¿a qué vamos a llegar en la televisión? Yo cuando he claro. visto eso, explíquelo usted, por favor, porque es que... Claro, este reality, que de reality tenía poco, porque reality es realidad, no nos olvidemos. Entonces, yo no voy a la piscina, hombre, estoy hablando de yo, pero bueno, que si fuera una playa nudista, sí, pero yo no me relaciono con la gente desnuda. No, no, no es el caso. Entonces, el propósito era encontrar pareja, bueno, bien, hasta cierto punto es lícito, me parece ilícito el que se tenga que grabar en televisión porque está enlatado, pero el asunto está en que uno ya estaba desnudo en la isla y estaba esperando a que llegara el complementario. Y el complementario en la barca ya se tenía que ir despojando de la ropa, es decir, tenía que ir despojándose no de la ropa, doña María Jesús, no, de su ser. Es decir, Ujú, estabas en manos de la productora. Entonces, ujú. cuando llegaban allí, tenían, luego en esta especie de confesionario, es que reniegan de la religión, pero todos los Tira términos mucho de ellas, sí. los Sí, sí. utilizan. Entonces el confesionario, y decían, bueno, a ver, y cuéntanos, me parecía como si yo estuviera en la carnicería. A ver, ponme esta pieza que está más magra. Sí, yo Entonces, me río por no llorar, ¿eh? claro, había un Entiéndame. relato, es que tiene los pechos caídos, es que no tiene el genital demasiado grande. ¿Pero qué es esto? Ujú, ¿Pero ujú. qué es esto? Y después, las famosas nominaciones que tienen mucho que ver con el espectáculo. Es que es una televisión de espectáculo, es la disneyficación de la sociedad. Entonces, la nominación, no llamemos nominación, es la exclusión y la marginación porque no me gustas, porque estás gordo o porque estás viejo, porque estás flácido. ¿Qué ¿Qué sentimientos o emotividad puede tener una cría que está viendo eso y que está en el momento de la seducción y de gustar a los demás? Mamá, me tienes que poner pecho, ¿eh? O Ujú, sea, ujú. para mi cumpleaños, pecho. O el chico que está hecho ahí el pobre o una albondiguilla o más, más Ujú. flaquillo. No, no, mamá, mañana al gimnasio. Pero hijo, que todavía no tienes tiempo. Y luego vienen los anabolizantes, porque eso ha calado. Eso ha calado extraordinariamente. Y además facilitan la desestructuración del vínculo, porque de lo que se trata es desdibujar todas las relaciones que den libertad y crecimiento. En esta isla, cuando veían que la pareja se había acoplado, o por lo físico, que normalmente era por lo físico, o se habían caído bien, aparecía un tercero en discordia para ver qué pasaba. Ese tercero, evidentemente, ya va implícito la orgía, que es el trío, o la homosexualidad. ¿Mm?
Con lo cual generaba un conflicto y genera un conflicto no a los muñecos marioneta que están allí, que son esclavos. ¿Por cuánto? ¿Por 1.000 euros? Vale. ¿Por 20.000 euros? No, es que hay cosas que no tienen precio. Sí. Entonces, a las mentes que están en casa, que ese es el objetivo, no los que están allí, les está generando un desdibuje de sus vínculos y le dicen, pues la verdad, chica, le dice a la mujer, oye, pues la verdad, María, es que no sé, pero como sigas así yo me separo, me apunto a este programa y mira, a mí me sale una churri como esta. O sea, porque está accesible, por esa realidad que no es real, porque luego a lo mejor escriben no sé cuántos miles. ¿Qué se piensa la gente? ¿Que en el Gran Hermano entra cualquiera? No. En el Gran Hermano, que tienen miles, desafortunadamente, de jóvenes para entrar, cogen a los que yo cogería para ingresar en un frenopático. Sí. Y el escenario, dicen, una casa. Vuelvo a lo mismo, doña María Jesús y los oyentes. Nosotros no tenemos en nuestras casas un jacuzzi en el medio del salón. No. Lo tenemos. ¿Por qué el jacuzzi está en el medio del salón? Porque se quiere elicitar, se quiere facilitar toda la parte de sensualidad y de sexualidad. ¿Y esto para qué? Normalmente siempre ponen este tipo de abundancia de programas donde se ve la obediencia de las personas y el sometimiento antes de poner leyes que nos quitan las libertades. Cuidado, cuidado. Porque coincidiendo con el primer Gran Hermano, después sacaron la ley de prohibido fumar. Coincidiendo con estos programas de obediencia, de conformidad, porque si no sabes la pregunta se abre el suelo y te caes por un agujero, pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver un concurso de datos con que usted me humille de esa manera? O que me nominen y que me saquen la lengua, o que se rían de mí, o que haya un banquillo de gente donde me tengan que decir que además tienen todos un CI manifiestamente mejorable, si esta persona es así o asao. Como vivimos en una sociedad donde no toleramos la frustración, donde tenemos pues dificultades en los trabajos, pues dificultades, nos ponen supervivientes. Y es aquello de decir, ¿en qué momento está usted dispuesto a que le humille hasta el extremo con tal de sacar un beneficio? Y son capaces de pasar hambre, Está claro, de enfermar, y el anhelo que tienen los televidentes de decir, yo también lo haría. Eso implica sí, eso es una tremendo. dejación tal de construcción personal que es peligroso, porque el faro y la guía de la construcción, que la construcción de una persona es que ella dirija su vida, hacia donde quiera. Entonces, que alguien la dirija desde el sensacionalismo, desde el amarillismo, desde el suceso. Es que yo recuerdo de pequeña tener el caso, que era el periódico donde se veía todas estas cosas, pero es que ahora no hace falta el caso. Es que nos ponen el resto de la sangre en la escalera que haya dejado el último caso de asesinato. O nos muestran como una sensación de estar implicados en la realidad, de ser cotillas voyeristas de la realidad, cuando dicen, desde el más riguroso directo conectamos con Pepa Jiménez, que está en la casa de Porto con la niña esta, con Asunta. Dice, ¿pero qué está en la casa de? Está en un jardín que detrás hay una casa, ¿y qué directo es ese? No es nada, pero te crees la falsa seguridad de que te están diciendo la verdad y de que todo lo que está diciendo esa señora es cierto. No, lo que está diciendo esa señora es lo que quiere decir esa señora que le han dicho que diga. Y que luego conecta con el estudio, que supuestamente hay expertos, porque claro, ponen Manolo Pérez, neurofisiólogo y criminalista y no sé qué. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, Pero eso es lo peor, que la gente además se cree, no sabe toda la ficción que hay detrás de un programa de televisión. exacto, exacto. Entonces, por el hecho de... lo han hecho muy bien con esta metatelevisión. Ahora también están las tomas falsas o meter las cámaras en los camerinos.
Entonces la gente dice, si es que me están diciendo toda la verdad. Mentira, mentira. Es una falsa creencia para terminar de estar entregados. Cuando ya estás entregado, todo lo demás que te echen, vas a decir que sí, porque no tienes ningún espíritu crítico, ninguno. Y cualquier situación terrible la dan 1000 vueltas para que la gente se quede consumiendo emotivismo y sensacionalismo. Cualquier gran catástrofe, por favor, desde unos asesinatos, desde los atentados terroristas, es que se pasan 48 horas sobre lo mismo, es que pueden entrevistar a la señora que está en los aseos del aeropuerto limpiando y que no aporta nada. Pero, ojo, las preguntas que hacen son de nota, que desde luego la Facultad de Periodismo tendría que revisar los profesionales que salen. Sí, Porque esta tarde, que al mediodía, que yo estaba preparando el programa y veía una señora en el más riguroso directo desde San Fermín. Y le preguntaba, claro, a unos que ya estaban escogidos y, bueno, estáis muy nerviosos, ¿no?, para la fiesta. ¿Y qué quieres que te digan? ¿Qué quieres que te digan? O cuando te pones la alcachofa a una persona que está en unos atentados y ha sido terrible, ¿verdad? ¿Y qué esperas que te diga? Esa es la pregunta. ¿Has hecho 5 años para hacer esa pregunta que la puede hacer el carnicero de mi pueblo? Creo que mejor debes incluso, yo creo, ¿eh? Claro, Mejor, claro, incluso la podrían hacer mejor en claro, ocasiones. claro, efectivamente. La crisis de las formas discursivas. Hemos dicho ya algo de esto, ¿no? El sueño de la transparencia o la impudicia. Es decir, la neotelevisión se sitúa en el deseo obsesivo del presente, en el interés morboso de lo inmediato, en la fascinación voyerista por lo íntimo. Parece que no hay filtros. Sin embargo, con el libro tenemos el filtro, porque tú lo abres y decides cuándo lo cierras. Tú puedes volver atrás en la lectura. Tú puedes decir, voy a volver atrás en el capítulo. Es que la televisión, lo que no sale no existe. No, eso no es verdad. Lo que no sale existe. Lo que no sale, evidentemente no sale porque han decidido que no salga. Y a lo mejor es más real, incluso que lo que Claro, muestran. claro, claro, claro. Pues hay realities de todo tipo. Los realities de la selva o de lo ecológico. Claro, parece como que es yupi y vamos todos a una determinada franquicia a comprarnos todos el sombrerito este de Memorias de África y tal. Pero hay muchas realidades de la selva que no se muestran. La infraestructura de una selva o la no infraestructura de una selva, las líneas de comunicación o de no comunicación de una selva, si hay deforestación de la selva, qué tribus están viviendo, pero no para manejar y manipular perdidos en la tribu, no, no, para dar información, si es geográfica, si es geológica, pero no metamos el sensacionalismo porque entonces la persona ve el mundo y la realidad, la percibe como realidad, pero es una realidad de Disney. Es como estar en el parque Disney, vemos a Blancanieves y no somos capaces de saber que la señora que hay debajo no es Blancanieves, que es otra persona, ¿no? Después está el deseo de presente. La masa, que es diferente a la muchedumbre, y esto es importante que lo tengamos claro. La masa es el conjunto de seres iguales, anodinos. La masa es para dirigir, la muchedumbre es un conjunto de individualidades. Esto es muy diferente. La neotelevisión no va a la muchedumbre, va a la masa. Y la masa se abduce por lo más cercano, por lo eufórico. Necesita un presente alternativo. Si tú necesitas un presente alternativo, es porque tu presente no te gusta. Y eso te lo tienes que revisar.
y estás facilitando que renuncies cada vez más de tu presente en aras del presente simbólico y ficticio que te está presentando la televisión. Cada vez que hay un acto de una boda real o de ahora los Sanfermines, la gente se conecta en ese riguroso directo, dejando atrás ese presente de ese momento. Y se conectan y parece que lloran y están diciendo el sí con doña Leticia y don Felipe. ¿Pero qué es esto? Que la realidad mía está alejada del sí de la realeza. Que la realidad mía de mañana a las 8 de la mañana, que tendré que estar ya poniéndome la bata para la consulta, está alejada porque no soy pamplónica de los Sanfermines. Sin embargo, necesitamos esa parte eufórica. Y además, en los telediarios no abren diciendo, bueno, pues San Fermín, pues discurre, que tampoco es una noticia. Abren diciendo si ha habido una víctima por cornada, más eufórico y más presente. Y te la pueden echar desde distintos ángulos y van a preguntar al SAMUR, al que conduce el SAMUR y al del bar de enfrente que no estaba viendo nada, pero que con tal de salir en la televisión, el tener esos minutos de gloria para poder decir o saludar es que he salido en la tele, porque además lo penoso de esta necesidad de protagonismo narcisista y hedonista es, oiga, ¿cuándo va a salir para decírselo a mi familia? Esto no es serio, ¿no? Esto no es serio, porque esa persona no aporta nada a ese hecho, nada. Bueno, pues hablen con el jefe de urgencias y digan, bueno, pues el tipo de cogidas este año, pues la cantidad de alcohol para poder prevenir el alcohol, personas que tenían estas características, hay menores. ¿Cómo evitar claro, que pase esto? Claro. Claro. Como decíamos antes, el discurso informativo, cualquier incluso informe semanal, que antes eran más veraces, más reflexivos, más serios, empiezan ahora a mutar también en el contenido. Y son imágenes morbosas, sensacionalistas, que no aplican para salir en un espacio de esas características. Pero por otro lado, hay espacios de humor que se asemejan a un telediario informativo. Por ejemplo, el espacio que tiene el Gran Wyoming, donde salen, a eso sí se les permite salir con traje o con pajarita, y entonces utilizan una falsa realidad informativa, socapa de un humor, y nos meten un sesgo ideológico con el formato de informativo serio. Cuidado, cuidado. Además, ahora mismo la televisión es un auténtico espectáculo, donde se facilita, ¿qué cosa, no? Estamos en contra, por supuesto, de la ideología, de la violencia, pero no de la violencia de género, de la violencia. Punto. Y estamos combatiendo los clichés y los estereotipos, el machismo, cierto, el feminismo, cierto. Bueno, bien, y entonces, el reality o el magazine, o como diríamos a este bodrio de contenido que es mujeres, hombres y viceversa. No he visto un programa más machista y de más estereotipo que este programa, donde los hombres tienen que ser machistas, tienen que ser bravucones, canallas y chulos, así todo del tirón. Y donde la mujer se puede besar hoy con uno, mañana con el otro. Exacto. Y es lo más normal. Sí, la mujer que lleve una falda simplemente por encima de la rodilla es tildada de Ursulina. Y si por arriba no lleva un escote, bueno, un escote generoso no, directamente es que es más allá de un sujetador. Bueno, pues eso es jugar a la ambivalencia, porque si en esa misma cadena van a abrir el telediario diciendo lo perverso de la violencia de género, ese mensaje no te ha llegado, porque ha llegado antes los arquetipos absolutamente chulescos y promiscuos y de una pornografía de intimidad y de cuerpo de este tipo de programas espectáculo. Y la gente no es consciente de una construcción
social, de un aprendizaje social. Y que la adolescente o la niña que ha pasado de jugar con la Barbie, ojo que ha analizado un anuncio, el de Barbie. Barbie, dulces sueños, en mi cama junto a ti soñaré. Tus dientes cepillaré y con una caricia te dormiré, y es blandita. Barbie, sí, sí, siempre juntas. Sí, Barbie, dulces sueños. Esta es mi Barbie, mamá. Esto es absolutamente de un machismo total, porque la niña ya está introyectando el papel de cuidadora y de cuidadora de la prole. Bien, esto estupendo, pero entonces luego no critique a unas ideologías más conservadoras, donde la Barbie y todo el escenario de la niña monísima, rubita, porque además todas las familias de los seguros o de los niños que salen son rubitos, son caucásicos, la mayoría. ¿Mm? Todo es, el escenario es rosa. Y además los adjetivos que utilizan, blandito, evidentemente da una idea de que las niñas son débiles y neurolábiles. Y además hay un mensaje subliminal de acostarse con, dormiré junto a ti, soñaré, soñaré. Otro verbo, no utilizan los mismos verbos con los anuncios de los niños, de los varones, no lo utilizan. Utilizan los verbos de los estereotipos y clichés que ellos mismos han decidido en los telediarios o en las tertulias, en los fast thinker, que las personas que son expertos, dices, caramba, este hombre, este periodista es experto en política, oh, qué bien. Le ves otro día y es experto en psicología, y otro día es experto en medicina, y otro día es experto en geología. Pero ¿qué es esto? Es decir, son opinadores de... Con lo cual, toda la gramaticalización de los anuncios, la elección de las palabras, nunca es baladí, nunca. Y los anuncios para las niñas están absolutamente diseñados de manera muy seria y muy concienzuda, tanto en colores como en adjetivos como en verbos. Y siempre va a haber más profusión de sustantivos, Barbie, Mattel, muñeca, casita, vestiditos, que verbos. Y los verbos suelen ser verbos de ficción, soñar, imaginar, desear. En los autos de los hombres se ve de otra manera porque es para adultos, pero exactamente igual. ¿Tú qué anhelas conducir? Eso es absolutamente para el hombre, es muy machista. Las colonias, los perfumes de las mujeres están marcados por una sensualidad y un pasteleo que echa para atrás y que facilita enormemente la sumisión de la mujer al varón, porque enseguida ponen la yugular para que les huela el perfume. Claro, todo esto son mensajes subliminales que van directamente a esas poblaciones que hemos dicho que son mucho más débiles, jóvenes que todavía no tienen identidad, este tipo de población que abunda ahora, que son los ninis. A un nini, que son estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, espacios como Gran Hermano les fascina. Gandía Sor también les fascina. Es decir, está claro, doña Pilar. Nos resulta de verdad interesantísimo, pero bueno, vamos a tener que, pues nada, continuar porque estoy viendo que da para muchísimo. Sí, Este sí. programa y que no solo, como bien dice, a través de la publicidad, con esos adjetivos, a través de los programas de televisión, nos intenta meter una especie de matrix en la que nos manipulan bien para fines, digamos, de anestesiarnos, pues políticamente, para que no reaccionemos ante todo lo que está pasando o que compremos lo que nos quieren vender. Está claro que este análisis que ha hecho tan profuso, tan profundo e interesante, que a muchos pues nos pasa incluso por alto con
tanto detalle que lo ha explicado. De verdad que es muy interesante, doña Pilar, y yo creo que es un tema con el que deberíamos de continuar en otra ocasión. Seguramente, claro que sí, doña María Jesús. Un auténtico placer compartir este momento de la tarde-noche con ustedes. Pues igual, para mí y para todos nuestros oyentes. Tanta sabiduría. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias, hasta el próximo miércoles. Pues ha sido un placer acompañarles un día más en este programa La Voz de César Vidal. Les esperamos mañana a las 8 de la noche en www.cesarvidal.com, y si están en Galicia, a través de Radio Obradoiro en las ondas, nos pueden escuchar a las 10 de la noche. Les esperamos mañana. Muchas gracias por estar al otro lado. Que Dios les bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.